Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Bueno, hoy vamos a hablar de los que no viven como usted, de los que no pueden disfrutar nada, de que tienen demasiada presión y usted nos dirá por qué se llega ahí. Pero yo sentía que el tema de la depresión masculina es un tema que había que desenmascarar con ese nombre, porque hay muchas personas que quizás muchos hombres que estén pasando por depresión, y el solo hecho de reconocerlo les ayudaría, pero no pueden ni pensar que están deprimidos. Es muy llamativo este tema, realmente, Julio. Yo te diría que mi consulta prácticamente mucho más del 80% eran mujeres. Claro. Rara vez un hombre se anima. Casi siempre cuando un hombre va a terapia, y no estoy diciendo que sean todos los casos, exceptions made the rules, las excepciones hacen la regla, pero casi siempre era que le habían hecho una oferta que no podía rechazar. Claro. O vas a terapia y nos divorciamos, o pierdes el empleo, claro. La corte te está enviando por violencia. Exacto. Eso es muy común. Quiero aclarar que el hecho de que una persona, un hombre esté arribando a los 40 años no necesariamente tiene que deprimirse. O sea, la depresión siempre es un término clínico. ¿Porque está relacionada con esa edad? Hay aparentemente ciertos números que indican una correlación que ya a partir de los 40 años es mucho más frecuente la depresión en hombres que anteriormente. Pero... ¿Y por qué se llega ahí? Bien, son diferentes los factores. Yo diría que a los 40 años uno tiene ciertas expectativas de que debe alcanzar ciertas metas profesionales, económicas, y muchas veces no ocurre de esta manera. Es decir, que es la frustración de lo no logrado. De lo no logrado. Sin embargo, realmente 40 años no es la época donde más éxito se va a ver profesionalmente. Sin embargo, la sociedad, la media, en cierta manera nos hace sentir la presión de que es cuando más éxito ya la persona debe haber alcanzado. Es una época también de cambios, es donde quizás por primera vez empiezo a notar que ya no soy tan joven. Claro. Empezamos a ver el final. Mi rendimiento físico quizás no es el mismo. Uh-huh. Empiezan a aparecer quizás algunos síntomas, ciertos tipos de dolores de espalda, mi capacidad física la empiezo a notar que empieza a disminuir, quizás el sueño cambia. Y esto tiene que ver un poco quizás con cambios realmente hormonales que empiezan a ocurrir. ¿No? Tenía un amigo que me decía, no, es que es cuando nos empezamos a dar cuenta que nos van quedando menos caramelos en el cartucho. Claro, ¿no? Yo creo que un poco va por ahí. Y yo creo que son múltiples los factores, ¿no? Si la persona realmente no desarrolla una serie de valores y solo está mirando el aspecto físico, etcétera, lo externo, puede empezar a realmente a deprimirse, ¿no? Puede que en ese caso dinero tenga que ver con... Definitivamente hoy día se mide el éxito a través del dinero, ¿no? Aunque imagino que hay muchos millonarios deprimidos de todas maneras. Absolutamente, o sea, no muy cierto. No sé dónde escuché una vez decir, era tan pobre que solo tenía dinero. Sí. ¿Cuáles son los síntomas? Pensando en quienes nos estén escuchando y se empezarán a cuestionar si están o no deprimidos o están ante una crisis de la edad. La tristeza es lo más típico en general en la depresión, pero algunas veces los hombres, sobre todo, y más cuando son más jóvenes, muchas veces la depresión se manifiesta a través de la frustración y el anger, la ira, el enojo. Y eso puede ser un indicativo de depresión. Poca tolerancia. ¿Un enojo constante? Exacto, poca tolerancia, no hay capacidad de frustración, cualquier cosa se convierte en un disparador de hacerme sobre reaccionar ante situaciones que realmente no meritaban ese nivel de reacción. Pueden ser indicativos, pero también la tristeza, la falta de ánimo, cambios en el sueño, que puede ser o que estoy sufriendo de insomnio o duermo más de lo que normalmente anteriormente dormía. Estos pueden ser síntomas. Ya a los extremos es empezar a pensar en atentar contra mi vida. Yo le iba a preguntar, porque no tengo la estadística, pero he escuchado que hay mayor cantidad de hombres que de mujeres en los suicidios. Es decir, que el hombre tiene más tendencia a suicidarse.
las mujeres tienen más tendencia a suicidarse. Es mujer. Okay. Las mujeres cometen mucho más intentos de suicidio que los hombres, pero los hombres somos mucho más efectivos. Ahí está, eso es lo que había escuchado. En los suicidios. O sea, realmente casi siempre el hombre cuando acude al suicidio pues está usando un arma de fuego y son muy efectivos. Y la depresión es una puerta. La depresión, el síntoma extremo, digo yo, de la depresión es precisamente el suicidio, ¿no? Es ya cuando la persona no ve salida, no hay esperanza, no se ve la luz por ninguna parte. Me voy a ir al entorno y cómo podemos identificar que alguien está transitando una depresión. No sé, la esposa, los hijos, ¿cuándo podemos advertir que esa persona está...? Porque a lo mejor enmascara la tristeza y no nos damos cuenta. La primera cosa que yo quiero aclarar es que depresión es un label, es un término clínico, psicopatológico, no es normal. O sea, muchas veces asumimos, no, abuelito está triste porque ya está viejito. Eso no es depresión, una cosa es la tristeza. Sí. Hay que estar muy claro en esto. Ahora, cuando vemos que nuestro ser querido empieza a cambiar significativamente patrones, ya no tiene la motivación, el enojo, como yo decía, o sobrereacciona. Cuando una persona está deprimida, no está para chistes, no irascible. Exacto, la persona sobrereacciona ante cualquier situación. Eso pueden ser indicativos. Cambios significativos en la forma, por ejemplo, el apetito, la pérdida del apetito, ya no disfruta la persona las actividades que anteriormente disfrutaba. Esos cambios casi siempre son indicativos significativos de que algo está pasando y casi siempre es depresión. Lamentablemente, otra vez insisto, los hombres somos poco dados a conversar, a hablar, a compartir, que pueden ser los elementos terapéuticos, digamos, naturales, que el recurso que tiene el ser humano de hablar de qué está preocupado, qué le hace sentir que no está logrando lo que estaba esperando, etcétera. Se van tragando todo esto y llega un momento en que es aplastante el contenido de pensamiento. Claro. Como la persona piense, así se va a sentir. Y de acuerdo a cómo se siente, va a estar actuando. Claro. Entonces, si tú te sientes frustrado, te sientes fracasado, te sientes que no has tenido éxito, pues es normal que te empieces a pensar que no vales nada, que no has logrado lo que tenías que lograr y termines estando deprimido. Doctor, un factor previo a la depresión, es decir, como uno de los factores que puede llevar a la depresión, el tema de la soledad, porque también hay mucho hombre solo. La pérdida es uno de los disparadores típicos, clásicos pérdidas en general de la depresión. Pérdida, estoy hablando de que perdiste el trabajo, perdiste el negocio, perdiste un ser querido. Ya ese hijo no depende tanto de ti, se ha independizado, a lo mejor se fue a vivir a otro estado. Todos esos cambios que son muy típicos que pueden empezar a ocurrir después de los 40 en adelante, claro. Todo eso son posibles disparadores de la depresión. Si la persona no tiene una buena estabilidad emocional, si la persona, y me gustó mucho escuchándote el otro día hablando de tu último libro de Inteligencia Espiritual. Hoy yo estaba buscando, pues recordaba la frase de si Dios no existe, tenemos que crearlo, tenemos que inventarlo. Porque ¿no? Es necesario creer en Dios, sí. y es Voltaire el autor de la frase, ¿no? Y eso es una realidad, tenemos una realidad espiritual. Si no llenamos ese espacio, pues vamos a experimentar un vacío muy severo. Yo digo que toda vida humana está en 3 dimensiones, que es lo físico, lo emocional, lo que para los griegos era el alma, y lo espiritual. Cuando hablo de alma, hablo de emociones y cognitivo. El mundo, ¿no? Invisible. El mundo invisible, que muchas veces hablamos de ese término como el mundo psicológico de la persona. Claro. Pero realmente todas estas cosas van a afectar nuestra calidad de vida. Si yo no me alimento bien, si yo no descanso bien, si yo no practico alguna actividad física, mi cuerpo se va a empezar a afectar. Y ahí va otra pregunta. Claro, usted no es experto en nutrición, usted puede comprender lo que pasa en la mente y las emociones de la persona. Pero puede, por ejemplo, una persona que consistentemente está mal alimentada, que duerme poco, caer en depresión por una cuestión fisiológica. Absolutamente. Hoy día hemos descubierto que muchos de los neurotransmisores que tienen que ver con la emoción, la serotonina, por ejemplo, pues se fabrican en el estómago. Y depende de cuáles son los nutrientes
que estás comiendo que produce. Mire, yo le voy a contar una experiencia del año pasado. La verdad no estaba deprimido, pero digamos que no estaba tan feliz como uno quiere estar. Y mi acupunturista me da unas pastillas de orégano, unas cápsulas de orégano, en realidad para limpiar el estómago. No sé, en 20 días, en 30 días que terminé el proceso, yo había descubierto un estado de felicidad que no había conocido, y era que todavía había mucha intoxicación en el estómago. Definitivamente. O sea que hay un factor. Cada día me convenzo más de esto. Como te hablaba de qué pensamientos, de qué se está nutriendo mi mente, impacta mi estado emocional. Igualmente espiritualmente, si mi vida no tiene sentido, si no tengo una esperanza, si no tengo una fe, ni siquiera estoy hablando de una práctica religiosa. Hay personas muy religiosas y son muy poco espirituales y son muy frágiles ante cualquier reto, que la vida está llena de retos. En algún momento vamos a tener retos, y si no tenemos los recursos, no los hemos ido desarrollando, pues nos van a impactar mucho más fuertemente. Pensemos en un hombre que ha caído preso de su masculinidad exagerada, digamos, que estructurado, machista y demás. Es súper macho. ¿Cómo sale adelante? Porque, a ver, alguien que está comenzando la vida es más flexible, pero alguien que ya está tan estructurado y que ni siquiera puede conmoverse con lo que le pasa, no sé, a la familia. Hay muchos casos de estos. Yo no sé realmente, Julio, ¿Usted no cree en los milagros? quién hizo el chiste de que nosotros éramos el sexo fuerte, ¿no? Sí. Eso todavía no sé. Si alguien tiene recursos para enfrentar una situación, son las mujeres. Si alguien está preparada emocionalmente para enfrentar situaciones, son las mujeres. Si alguien es capaz de enfrentar el dolor con mucha más fortaleza que un hombre, son las mujeres. Los hombres somos bastante frágiles. Con la tremenda expectativa de todo lo contrario, y te han dicho desde chiquito, los hombres no lloran, usted tiene que ser fuerte, no se puede rendir. Entonces, yo sí creo en los milagros, pero para que ocurra un milagro yo tengo que estar en disposición, voluntad, de abrirme a él, ¿no? Y muchas veces, lamentablemente, muchos hombres no están dispuestos a eso, ¿no? O sea, he escuchado tantas veces, yo no tengo que hablar mis cosas privadas con nadie, ¿qué me va a decir él que yo no sepa? Todas esas cosas absurdas, pero que la persona está programada en esa mentalidad, y así es muy difícil. No necesariamente estoy diciendo que la persona tenga que ir a hablar con un psicólogo, con un psicoterapeuta, pero al menos tienes que hablar con alguien que tú admiras, que tú respetas, con un buen amigo. Un buen amigo, pero un buen amigo con sabiduría. Claro, ¿no? claro. Porque a veces hay buenos amigos que lo que te dicen es... Bueno, en el sentido de sabio, ¿no? Exacto. No esa es la palabra exacta. A resolverlo, ¿no? Con Porque whisky. Si el amigo te dice, ve y échate unos tragos, o no sé qué, te está hundiendo, ¿no? Ese es otro factor que muchas veces ya la persona empieza a usar sustancias a edades muy tempranas, y ahí ya está llegando la etapa de la crisis. Claro. Entonces, ese es otro factor también muchas veces precipitante de depresión. ¿Cuáles son los tratamientos que más se usan? Imagino que cada uno será individual, ¿no? Pero entre lo psicológico y después lo psiquiátrico, en el caso que haya medicación. Yo siempre he usado el criterio cuando he tenido a alguien en psicoterapia, y no estoy hablando solo de depresión, sino cualquier sintomatología. Cuando ya realmente tu estado emocional está afectando tu calidad de vida, no duermes bien, no te alimentas bien, etcétera, hay que por lo menos empezar a evaluar la posibilidad de que quizás yo voy a tener que usar algún medicamento. Le tengo mucho respeto a las benzodiazepinas, los tranquilizantes, el Valium, el Xanax. Creo que muchas veces pueden ser inducen a la depresión. Pero sin embargo, los antidepresivos pueden ser un vehículo. Ahora bien... De salida, pero no para sostenerse allí, ¿no? Ese es el punto importante, y esto es muy interesante lo que voy a decir. Yo he visto que un paciente que empieza a hacer un poco de actividad aeróbica, en 6 semanas va a tener el mismo resultado que le van a tomar las 6 semanas de tomar un antidepresivo. Claro. Entonces,
hay que evaluar cada paciente, ver si esa persona está dispuesta, por ejemplo, a seguir deprimido por 6 semanas, haciendo cuando no tengo ánimo, cuando no tengo motivación, si voy a ser capaz de salir a hacer un compromiso de que voy a hacer ejercicios aeróbicos consistentemente por 6 semanas, ¿no? A veces solo eso, el movimiento puede ayudar a mover. Definitivamente. Y el hablar, Julio, hablar es una de las experiencias más terapéuticas que hay. Y los hombres son malucos en eso. Sí. No están entrenados a eso. ¿Esto es por el miedo a mostrar vulnerabilidad? ¿No hay...? Creo que hay un poco de todo, ¿no? O sea, esta frase que realmente es absurda por completo, pero los hombres no lloran, Sí. Es algo que limita mucho la expresión de sentimientos. Cualquiera está viendo una película, ayer mismo hablaban del discurso de Donald Trump, el niño que le dieron el award del servicio secreto, etcétera. Y no es nada extraño que a la persona se le asomen unas lágrimas, ¿no? O sea, pero sin embargo, en ciertos medios ambientes, pues te pueden mirar como, hey, ¿qué le pasó a este, no? O sea, entonces creo que ese es uno de los factores, lamentablemente, que nos ayudan. ¿Usted cree que hay mucho hombre deprimido no diagnosticado? Por supuesto, Más por de lo que supuesto. imaginamos. Yo no creo eso de que las mujeres se deprimen más que los hombres. Lo que creo es que las mujeres acuden más a buscar la ayuda. Son mucho más sabias que nosotros. Si alguien estuviera sintiendo esto y lo identifica ahora, escuchándolo a usted, ¿qué es el primer paso que debe dar? Bueno, yo creo que es importante que la persona reconozca su realidad. Yo creo que para resolver cualquier problema simplemente empieza reconociéndolo, ¿no? Sí. Entonces, si la persona es capaz de decir, concho, de verdad que ya yo no estoy disfrutando de la vida como la disfrutaba antes, de verdad que a mí me encantaba escuchar música, me gustaba muchísimo ir a conciertos, me gustaba mucho reunirme con mis amigos a conversar, ya nada de esto yo lo disfruto, pues mira, debes empezar a evaluar muy seriamente qué está pasando contigo, y yo creo que sí, que por qué no... Todos hemos tenido que tocar en la puerta a alguien en algún momento determinado para expresar sentimientos, para buscar un consejo, etcétera. Si se siente así la persona, yo creo que lo sabio es definitivamente buscar una ayuda profesional. Recién hablábamos con el doctor Domínguez Valli de lo complicado que es el sistema, ¿no? El sistema de salud. Yo escuchaba el programa. Y claro, en muchos... Y hablaron muchas realidades. En muchos seguros no atienden la salud mental. La salud mental sigue siendo la cenicienta de la medicina. Sí. Y la razón de la mayoría de los males, lamentablemente, ¿no? Es que, en general, ¿qué situación médica no va a afectar el afecto de la persona? Claro. O sea, quien que esté sufriendo... Yo, por ejemplo, durante mi práctica, tuve mucha experiencia en hospitales. Yo tenía privilegio en varios hospitales. Y alguien que le están diciendo que tiene un diagnóstico de un cáncer. ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo se va a sentir emocionalmente? Si no hay una contención de inmediato. Exacto. Y esa contención es efectiva porque quizás el psicólogo está, pero tiene 5 en la línea y tiene que resolver. O el seguro no se lo cubre, claro. No le cubre el considerando esto, y si alguien está pasando por esa situación, lo recomendable es que busque por lo menos a alguien para conversarlo. Definitivamente. Puede ser el pastor de su iglesia, un sacerdote, un gurú, un amigo sabio, como estábamos hablando, pero sí compartir con alguien. Ese es el primer paso. Y déjame decirte, aunque hay seguros que no cubren, etcétera, pero también hay community mental health, centros comunitarios de salud mental, hay universidades que ya hay ciertos estudiantes graduados ya en maestría, que parte de la práctica que tienen que hacer es horas que están bajo la supervisión de un psicólogo clínico, y es una oportunidad, es una posibilidad que tiene la persona. Alguien que comience el proceso de depresión, que sea crónico, ¿puede sostener su vida allí o eso se va degradando y explota en algún momento con algo? Mi experiencia profesional, más lo que la literatura dice, cualquier desorden, mientras más tempranamente se interviene, el pronóstico va a ser mejor. Toda condición que no es tratada se va a deteriorar. Okay. Y el límite de la depresión, digamos, donde la persona ya no tiene otra salida y tiene que buscar ayuda, ¿cuándo es?
Cuando molesta a su entorno. No hablemos de suicidio, que se le diga. No, ya eso es el extremo. Sí. Pero cuando ya yo no estoy llevando mi vida, ya el bañarme se me hace difícil, el afeitarme se me hace difícil, no me interesa tanto mi apariencia. Mira, estás maluco, por decirlo coloquialmente, ¿no? Estás realmente deprimido. Ahí podemos entender que estás cruzando el límite ya. Cuando mi patrón de vida ha cambiado, ya eso es un indicativo de depresión. Y otra vez insisto, depresión no es tristeza, depresión es un término de patología, de enfermedad. Sí, vamos a decir así, una tristeza consistente, perenne, constante. No siempre tiene que ser, es el caso, pero como todo en esta vida, yo creo que toda persona deprimida tiene momentos más intensos en su depresión que otros. Yo he visto que el caer de la tarde hace peor todas las enfermedades, todos los dolores, los procesos. La mayor parte de muchas muertes ocurre en los hospitales a partir de la caída. A esta hora, ¿no? La depresión no está lejos de eso. O sea, también es muy típico ese tipo de cosas. Muy bien. Nos tenemos que ir al corte. Doctor, siempre es un gusto tenerlo. Esperamos este año tenerlo más seguido. Con un gusto tremendo. ¿Va a andar por aquí o va a andar viajando? Por ejemplo, ahora el día 20 nos vamos para las Carolinas y después voy a tener un viaje, tengo un viaje programado para Francia. Eso va a ser en abril. No, ahora no recuerdo la fecha. Bueno, vamos a combinar entre medio. Pero hay dos cosas. Aunque yo esté en Charlotte, yo siempre puedo hacer programa por teléfono. Sí. Y de verdad nos gusta que esté aquí, pero bueno, podemos hacerlo. A mí también me gusta mucho más estar en el estudio que hacerlo por teléfono, pero es una opción. Es una opción para nosotros tenerlos como en un consultorio. Yo le hablo, usted me escucha y... Mira, eso mismo, yo en el proceso sobre todo durante la pandemia, tuve que hacer mucha telemedicina y no es igual. No es igual. Yo lo entiendo que nos ayuda, nos conecta, absolutamente, pero no reemplaza. No, absolutamente. Soy de otra generación en todo caso. Pero sí lo podemos hacer. Entonces, celular. Aquí o allá, será hasta pronto, doctor. Un gusto, Julio. El doctor Heriberto Ortiz. Esperemos hayan tomado nota y hayan tomado conciencia de lo que implica pasar por ese proceso de la depresión, sobre todo para pedir ayuda y acercarnos para al menos contárselo a alguien o contarle a alguien lo que estamos sintiendo. Es el primer paso.